¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando de estos conceptos básicos sobre equilibrio químico. Los videos pasamos hablamos ya sobre algunos conceptos previos como velocidad de reacción y mecanismos de reacción que eran necesarios para entender un poquito algunos términos cuando ahora sí comencemos a hablar sobre equilibrio químico. Ok, entonces vamos a continuar con este video. Y más en específico, ahora sí, con términos relacionados con el equilibrio químico, de forma más directa. Ok, bueno, las reacciones que pueden ocurrir en cualquier dirección reciben el nombre de reacciones reversibles. Reacciones reversibles. Estas reacciones reversibles, como les menciono, son reacciones que pueden ocurrir en cualquier dirección. En términos generales, todas las reacciones, en términos generales, todas las reacciones o casi ninguna de las reacciones llega a completarse totalmente. Reacciones, casi ninguna llega a ser completa, casi ninguna llega a ser completa. Ya sean reversibles o no, casi ninguna reacción llega a ser completa. Aunque los reactivos se mezclen en cantidades estequiométricas, es decir, en proporciones óptimas, no se convierten por completo en productos. Se encuentran, aunque los reactivos se encuentren en proporciones óptimas, no se convierten por completo en productos. Entonces, esto también es importante mencionarlo. Va a haber un punto de equilibrio cuando los reactivos ya no se pueden convertir más en productos. Y además, la mayoría de las reacciones pueden ocurrir en ambas direcciones, de reactivos a productos, tanto como de productos a reactivos. Y esas reacciones que pueden ocurrir en las dos direcciones se conocen como reacciones reversibles. En términos generales, las reacciones reversibles las podemos representar de la siguiente forma. Reacciones reversibles las podemos representar de la siguiente forma. Vamos a tener cierto número de moles A minúsculas de la sustancia A mayúscula más cierto número de moles B minúsculas de la sustancia B mayúscula que van a reaccionar en ambos sentidos. Se ponen dos flechas para formar la sustancia C y la sustancia D. Bueno, primero la convención de mayúsculas y minúsculas es la misma que ya hemos visto. Las mayúsculas se refieren a las sustancias, a los compuestos o elementos, y las minúsculas se refieren al número de moles, al coeficiente de la ecuación química balanceada. Y las dos flechas, estas de aquí, indican que la reacción es reversible. Reacción reversible. Tanto la reacción directa como la reacción inversa ocurren de manera simultánea. Reacción directa e inversa ocurren simultáneamente. Es decir, A y B están reaccionando para formar C y D, y al mismo tiempo C y D están reaccionando para formar de regreso
A y B. Entonces la reacción va para los dos lados. Bueno, en el estudio del equilibrio químico, las sustancias que aparecen a la izquierda de la ecuación balanceada, vamos a seguirlos llamando reactivos. Aunque la reacción ocurre en ambas direcciones, vamos a seguir usando las convenciones de las reacciones que veíamos en una sola dirección. Del lado izquierdo les llamamos reactivos y las sustancias del lado derecho de la flecha les seguimos llamando productos. Esto es simplemente por convención, para simplificar las cosas, porque técnicamente como ambos están reaccionando, ambos podrían ser productos y ambos podrían ser reactivos. Entonces, solo por convención y para simplificar las cosas, a los del lado izquierdo les vamos a seguir llamando reactivos y a los del lado derecho les vamos a seguir llamando productos. Aún así, la reacción procede en cualquier dirección. Y eso pues lo indicamos con la doble flecha. Como mencionaba, en realidad la mayoría de las reacciones ocurren en ambas direcciones, aunque se indican en una sola, como las que hemos estado utilizando. Sin embargo, aquí para ser más específicos, vamos a utilizar la doble flecha cuando queremos hacer énfasis en que la reacción ocurre en las dos direcciones. Ok. Cuando A y B reaccionan para formar C y D con la misma rapidez que C y D reaccionan para formar A y B, el sistema se encuentra en equilibrio. El equilibrio ocurre cuando A y B forman C y D con la misma rapidez, que C y D forman A y B. Es decir, cuando la reacción en esta dirección es igual de rápida que la reacción en la dirección opuesta, entonces el sistema se encuentra en equilibrio. De forma más formal, hay equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas, ocurren de manera simultánea, a la misma velocidad. A eso nos referimos con equilibrio químico. Y los equilibrios químicos son equilibrios dinámicos. Es decir, las moléculas individuales reaccionan en forma continua, aunque no cambie la composición global de la mezcla de reacción. Entonces es importante recordar esto, los equilibrios químicos son, son equilibrios dinámicos. Esto quiere decir que, aunque la reacción se encuentra en equilibrio, quiere decir que la reacción sigue ocurriendo. O sea, lo que está en equilibrio es el proceso, más que se haya detenido el proceso y se mantengan las proporciones, las concentraciones de reactivos y productos. A lo que se refiere es que el proceso está ocurriendo, pero está ocurriendo a tal velocidad en ambos sentidos que las concentraciones de productos y reactivos se mantienen constantes. Entonces, es importante recordar eso, que aunque se haya alcanzado el equilibrio, las reacciones se siguen dando, sigue habiendo conversión de A y B en C y D y de C y D en A y B. Simplemente se llegó a un punto en el que la velocidad
en la que los reactivos se convierten en productos es la misma que la velocidad en que los productos se convierten en reactivos. Entonces es importante recordar eso. Ok. Bueno, continuamos. Para reacciones de este tipo, para una reacción de este tipo, como las que estamos viendo, en que los reactivos van a formar productos y los productos forman reactivos, se dice que el equilibrio está desplazado hacia la derecha si hay más C y D que A y B. Entonces, para una reacción de este tipo, se dice que el equilibrio está desplazado a la derecha si hay más cantidad, C y D que A y B. Es decir, si hay más productos que reactivos, se dice que el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Esto sería el caso de una reacción favorable a la formación de productos. Favorece formación de productos. Y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Equilibrio está desplazado a la izquierda si hay más A y B que C y D. Esto sería que la reacción favorece la formación de reactivos. Favorece formación de reactivos. Es decir, el equilibrio no quiere decir que exactamente haya la misma cantidad de reactivos que de productos. Puede haber más de uno, como estamos más de reactivo o más de producto, como estamos viendo en estos dos casos. Y dependiendo de cada caso, se dice que el equilibrio está desplazado a la derecha o a la izquierda, o de manera análoga se dice que se favorece la formación de productos o que se favorece la formación de reactivos según sea el caso. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a la pantalla para acá. Y vamos a utilizar esta gráfica. Ok, entonces vamos a considerar el caso en el que todos los coeficientes de reacción son 1. Consideremos el caso en el que tenemos la reacción A más B reaccionan de forma reversible para formarse más D. Y vamos a considerar que todos los coeficientes de la ecuación química balanceada son 1. Un mol de A más un mol de B me dan un mol de C más un mol de D, como tengo aquí escrito. Ok, entonces cuando las sustancias A y B reaccionan, la velocidad de la reacción directa disminuye a medida que pasa el tiempo debido a que decrece la concentración de A y B. Ya habíamos visto que, bueno, voy a poner aquí reacción directa. Ya habíamos mencionado lo de la velocidad de reacción, la ley de velocidad. Entonces la velocidad directa va a ser igual
a la concentración de A elevado a algún número por la concentración de B elevado a otro número. Entonces, conforme las concentraciones disminuyen, la velocidad de reacción también va a disminuir. Entonces, vamos a escribir eso que mencioné. Cuando A y B reaccionan, la velocidad de reacción directa, lo voy a abreviar como V, subíndice V, la velocidad de la reacción directa disminuye a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, ya que las concentraciones de A y B disminuyen. Entonces, esta sería A más B, forman C más D en el paso 1. Entonces, tenemos cierta cantidad de A y B, por ejemplo, como lo que tenemos aquí, cierta concentración de A y B, y la velocidad de reacción, y empiezan a reaccionar para formar C y D. Conforme empiezan a reaccionar, cada vez va a haber menos A y B que reaccionen, y por lo tanto, esa concentración va a bajar, y de manera simultánea, también la velocidad de reacción directa va a disminuir. Pues la concentración baja, como vemos en la gráfica, comienza a bajar la concentración y debido a la ley de velocidad, también la velocidad de reacción también va a disminuir. Por otro lado, voy a cambiar de color. Por otro lado, conforme A y B están formando C y D, aumenta la concentración de C y D. Conforme aumenta la concentración de C y D, de C y D, estas comienzan a formar de nuevo A y B. Estas comienzan a formar de nuevo A y B. Es decir, estamos formando C y D. No teníamos nada de C y D al principio. Conforme A y B forman C y D, empieza a aparecer C y D. Conforme aumenta la concentración de C y D, también va a aumentar la velocidad con la que reaccionan para hacer la reacción directa, la reacción inversa. Es decir, conforme más estas de acá sería reacción reacción inversa, y la velocidad inversa sería igual a C, a la concentración de C elevada a un número por la concentración de D elevada a otro número. C más D van a formar A más D. Este sería el paso, la reacción inversa. Entonces, conforme se empieza a formar C y D, aquí cada vez tenemos más C y D, más concentración de C y D, la velocidad de reacción inversa va a aumentar y vamos a volver a formar A y B. Y este proceso va a llegar a un punto hasta que se equilibran las velocidades. Aquí se equilibran las velocidades en las que reaccionan para un lado A más B para formar C y D, con la velocidad de la reacción inversa en la que C y D forman A y B. Entonces, como les menciono, a medida que se forman más moléculas de C y D, pueden reaccionar más y por lo tanto la velocidad de reacción entre C y D aumenta con el tiempo. Finalmente, las dos reacciones tienen lugar a la misma velocidad y el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, a medida que tenemos mayor concentración de C y D,
la velocidad de reacción, la velocidad de reacción inversa aumenta con el tiempo. Se incrementan estas concentraciones, por lo tanto la velocidad de reacción inversa aumenta con el tiempo hasta que las dos reacciones tienen lugar a la misma velocidad. Hasta que vel I y vel V, las dos velocidades de reacción inversa y de reacción directa, hasta que las son iguales en magnitud. Entonces, estas dos reacciones van a ocurrir con la misma velocidad y el sistema se encuentra en equilibrio. Hasta que las velocidades inversa y directa son iguales en magnitud y entonces se alcanza el equilibrio químico. Y tendríamos ahora sí la reacción A más B, reacciona para formar C más D, y también de forma inversa C y D reaccionan para formar A y B. Y bueno, lo que tenemos aquí en la gráfica, como ya estuvimos viendo, es el caso en el que comenzamos con cierta cantidad de A y B y con cero cantidad de C y D. Y conforme A y B empiezan a reaccionar, empiezan a formar C y D. A y B, su concentración baja, entonces cada vez van a reaccionar de forma más lenta. Debido a esto de aquí, como la concentración baja, su velocidad de reacción también va a ir bajando. Y por otro lado, al mismo tiempo, se está formando cada vez más C y D. Conforme la concentración de C y D aumenta, su velocidad va a ir aumentando también, hasta que se alcance un punto de equilibrio, este tiempo de equilibrio. Por acá tenemos el transcurso del tiempo y hay un punto en el que se alcanza ese equilibrio en el cual las velocidades de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa se igualan, y después de ese punto vemos que la concentración de A, de C y D se mantiene constante y que la concentración de A y B también se mantiene constante, ya no cambia. No significa que hayan dejado de reaccionar, siguen reaccionando, pero las velocidades con las que reaccionan en una y otra dirección es lo que son iguales y por eso las concentraciones ya no cambian más. Ok, bueno, esto es un ejemplo sencillo para entender el equilibrio químico. En este video lo vamos a dejar aquí y en el siguiente video vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado con sustancias reales del equilibrio químico. Por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.